clase pasada era que ustedes podían tener algo de efectivo. En general, ninguna función de transferencia consta simplemente de polos. Si ustedes hacen cualquier circuito a la vida real, la función de transferencia tendrá ceros y tendrá polos. ¿Okay? Pero en este curso, afortunadamente para ustedes, lo que vamos a tener es principalmente polos y no ceros. Entonces, el propósito de esta parte de la materia es averiguar cuando un circuito es estable o es inestable. ¿Okay? Entonces nosotros tenemos que fijar un criterio. ¿Cuándo un circuito es inestable? ¿Okay? Entonces, para eso, como les había dicho en la clase anterior, uno recuerda que la ganancia de lazo cerrado se puede escribir como esto que está aquí, donde A es la ganancia de lazo abierto y beta es la ganancia de la red de realimentación. Y entonces recordar que en general tanto A como beta son funciones de la frecuencia. A y beta cambian su valor a medida que ustedes cambian la frecuencia. Típicamente, pero no siempre, repito, típicamente, pero no siempre, consideraremos beta una función independiente de la frecuencia, es decir, es una constante respecto a la frecuencia. ¿Okay? Típicamente, pero no siempre. Quiero decir que estén atentos a algún problema en el que tienen que fijarse que esto no es fijo con la frecuencia. ¿Okay? Entonces, si ustedes sacan el módulo de esta función que está acá, o mejor dicho, si consideran el módulo de cada una de las partes, ustedes pueden simplemente decir que esto es E a la jota alfa, 1 más el módulo de A por beta por E a la jota phi, donde phi y alfa representan la fase. Recuerden que entonces, si esto depende de la frecuencia, eso es un número completo, que por lo tanto tiene módulo y fase. ¿Okay? Entonces, este es el módulo de A por beta, esta es la fase de A por beta. Y entonces uno descubre que cuando el módulo es 1 y la fase es menos 180, entonces esta cosa, el denominador, tiende a 0, por lo tanto la ganancia de lazo cerrado tiende a infinito, y eso por definición es un circuito inestable. ¿Qué significa ganancia infinita? Bueno, que para entrada 0 yo tengo alguna salida. ¿Okay? Eso es inestable, porque en principio yo no tengo un amplificador. Para que él tenga alguna salida yo tengo que darle alguna entrada. ¿Okay? Sin entrada no puede dar nada a la salida. Bueno, en este caso, cuando tiene ganancia infinita, nada a la entrada significa algo a la salida. Entonces eso es inestabilidad. ¿Okay? Entonces me doy cuenta que lo que yo tengo que monitorear para ver si esto es inestable es este término que está aquí. ¿Okay? Su módulo y su fase me dirán si el sistema es inestable. ¿Okay? El módulo, cuando está en 1, es una parte del criterio, y la fase cuando llega a menos 180 es una parte del criterio. Entonces eso es lo que yo monitoreo. A por beta es lo que yo tengo que monitorear. A por beta. ¿Okay? ¿Cómo veo yo en qué parte, o sea, en qué momento o para qué frecuencia esto entra en o esto toma un valor que vuelve inestable al sistema? Bueno, hay varias maneras de estudiar la estabilidad de un sistema, pero el que nosotros manejaremos aquí principalmente es diagrama de Bode. Entonces ustedes tienen el diagrama de Bode en módulo y fase. Entonces, de nuevo, lo que yo estoy monitoreando a través de estos diagramas es A por beta. Pero A por beta es módulo y la fase es módulo. Entonces yo tengo, por ejemplo, aquí la fase, y voy a poner aquí A beta para decir que esa es la fase de beta, y aquí lo que tengo es el módulo de A por beta. ¿Okay? Entonces yo podría decir que esto empieza, por ejemplo, en 0 grados, menos 45 grados, menos 90 grados, menos 180 grados, menos
825 grabados, por ejemplo. Y luego tengo que la función, el módulo de A por beta, tiene algo que típicamente hace así. Porque a alta frecuencia todos sabemos que la ganancia cae. Entonces, la ganancia, obviamente en este caso se refiere a la ganancia a vaso abierto porque A por beta. Entonces, este eje, por supuesto, es la frecuencia. Y la fase hará algo de este estilo. Entonces, en menos 180 yo tengo que estar atento qué es lo que pasa a esta frecuencia, que es lo que yo llamo frecuencia de menos 180 grados. Es la frecuencia a la cual, pues, la fase es menos 180. Entonces, si yo descubro que a esta frecuencia, esto típicamente va en dB, ¿okay? Esto típicamente va en dB, por lo tanto cualquier cosa por encima, si esto es 0 dB, ¿okay? Si esto es 0 dB, cualquier cosa por encima de 0 dB significa que la ganancia es mayor, que el producto A por beta es mayor que 1. Cualquier cosa negativa significa que el producto A por beta es menor que 1. Entonces, cualquier cosa por encima de 0 dB significa que esto es mayor que 1, que el A por beta. Y entonces el sistema es inestable. Pero si esto fuera de esta manera, entonces a esta frecuencia yo descubro que el módulo es menor que 1, porque estoy en la parte negativa de la gráfica. Y entonces yo digo que esta diferencia entre este punto y 0 dB es lo que yo llamo margen de ganancia. ¿Okay? Y al menos en este curso yo simplemente voy a ver el valor absoluto. Yo no le veo ningún sentido a preocuparse por si el signo es negativo, porque restaron esto menos esto o esto menos esto. Eso para mí no tiene ningún valor. Es simplemente darse cuenta que el margen de ganancia existe solo cuando están debajo de la parte de la curva. Ese es el margen de ganancia. Ustedes podrían hablar de un margen de ganancia negativo si están por encima de la curva, o sea, si están por encima de 0, pero el sistema ya es inestable, no existe otra cosa como el margen de ganancia. Entonces, el margen de ganancia, al menos esa es mi visión, solamente tiene sentido hablar del margen de ganancia cuando están aquí, debajo de 0. ¿Okay? También podría ocurrir el caso, o sea, ese es un criterio, el margen de ganancia, pero otro criterio mediante el cual ustedes pueden estudiar la estabilidad es fijarse